Buenos días, hoy 3 de febrero de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 5 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como también el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, quien es titular de la cuarta sala. Así, magistrado, con su presencia se integra con lo suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito, señor secretario, dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. Informo que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes del colegiado. Se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentarios, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Le informo, magistrado, que en el punto marcado como séptimo y decimotercero del orden del día, correspondiente a los tocas 671 diagonal 15 PL y 603 diagonal 15 PL, respectivamente, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, se encontrará impedida para participar en la votación. En atención a la excusa aprobada por este pleno en la sesión ordinaria número 1, celebrada el 8 de enero de 2016. Gracias, señor secretario. Continuando entonces con esta sesión, procedo a exponer las ponencias que han sido listadas y que corresponden a la primera sala. Primeramente, haré referencia al punto tercero del orden del día, que corresponde al toca 645, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado. Parte actora en contra de la sentencia de fecha 15 de julio de 2015, por medio de la cual el magistrado de la cuarta sala de este tribunal determinó sobreseer el proceso de lesividad 1472, diagonal cuarta sala, diagonal 2014. Como antecedentes de la litis de este recurso, podemos señalar que el 13 de octubre de 2014, el representante de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado promovió ante ese tribunal un juicio de lesividad en contra del oficio asignado por el entonces director de gestión ambiental, donde da el visto bueno para que determinada empresa continúe con sus procesos productivos apegados al cumplimiento normativo de la auditoría ambiental. Por sentencia dictada, en fecha 15 de julio de 2015, el magistrado de la cuarta sala de este tribunal declaró el sobreseimiento del proceso, bajo el argumento de que la autoridad cuenta con facultades para revocar el acto administrativo impugnado y que por ende no era necesario acudir al proceso de lesividad. Inconforme con ello, la autoridad promovió recurso de reclamación, argumentando que no tiene facultades para revocar el acto impugnado y que en consecuencia no se debió sobreseer el proceso administrativo. El agravio que esgrime la parte recurrente a criterio de esta ponencia es fundado en virtud de lo siguiente. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo 2, establece que las normas administrativas podrán interpretarse bajo un criterio sistemático, esto es, el contenido de los preceptos legales deberán guardar armonía con los principios que el mismo código consagra. Bajo este contexto, procedemos a realizar una interpretación sistemática sobre los artículos 143, 144, 145, 146 y 147 del Código que nos rige. El artículo 143 del mencionado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece que cuando el acto administrativo presente la omisión o irregularidad de alguno de los elementos de validez que contempla el artículo 137, se producirá la nulidad del acto administrativo. En el siguiente párrafo se explica que el acto administrativo podrá anularse en sede administrativa o por la vía jurisdiccional.
El artículo 145 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato reafirma el contenido del artículo 143, ya que expone que el superior jerárquico de la autoridad que haya emitido el acto administrativo podrá anularlo, ya sea oficiosamente o por medio de solicitud previa. El numeral en análisis advierte que sí es el titular de la dependencia el que omitió el acto, que si es el titular de la dependencia el que omitió el acto inválido, él mismo podrá hacer reconocimiento de ilegalidad y decretar su nulidad, sin perjuicio de las atribuciones del tribunal y de los juzgados. Posteriormente, el artículo 146 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato acota el contenido del artículo 145, sin contradecirlo, ya que establece, sin ambigüedades, que cuando el acto administrativo haya generado algún derecho o beneficio al ciudadano, el acto no podrá anularse oficiosamente en sede administrativa, ya que en este caso la autoridad tendrá que demandar ante el tribunal o los juzgados la nulidad del acto favorable al ciudadano. Este numeral 146 no se opone al contenido de los artículos 143 y 145. En todo caso, realiza una acotación que proporciona certidumbre jurídica al gobernado, ya que cuando la autoridad administrativa emite un acto que ya ha favorecido al ciudadano y del cual se presume su ilegalidad, no podrá ella misma anularlo, sino que será necesario que acuda ante este tribunal. Pensar lo contrario provocaría incertidumbre al gobernado, quien no podría continuar con un eventual proyecto, plan o inversión con certeza, ya que en cualquier momento la autoridad podría revocar el acto administrativo que le es favorable y que es sustento de sus planes, proyectos o inversiones. Aunado a lo anterior, los artículos 143, 145 y 146 del citado código son armónicos en su contenido con lo establecido por los artículos 250 y 251, fracción primera, inciso B, y fracción segunda, inciso B, 265, fracción tercera, 279, 305, 306 y 307 del mismo ordenamiento, dado que estos preceptos legales contemplan el proceso de lesividad, esto es, el litigio que insta a la autoridad en contra del ciudadano cuando se ha emitido un acto presuntivamente ilegal que le favorece a este último. De lo anterior se desprende que no podrá ser declarado nulo de oficio el acto administrativo cuando se haya generado algún derecho o beneficio al particular, por lo que será necesario demandar la nulidad de aquel acto administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ante los juzgados administrativos municipales en los términos de lo establecido por los artículos 305 o 307 del Código que nos rige. No se soslaya el contenido del artículo 147 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Sin embargo, también en este artículo se expone que el acto administrativo no podrá ser modificado o sustituido si el mismo ya ha sido notificado y ya han nacido derechos subjetivos para los particulares. Y luego el propio artículo 147 establece que el acto administrativo no podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si con ello causa perjuicio a terceros. Es cierto que el artículo 147 que se analiza contempla en su parte final que el acto administrativo podrá ser revocado por razones de oportunidad, legitimidad o interés público. Sin embargo, de una interpretación sistemática y armónica con el resto del contenido del Código, esta revocación procede cuando el acto administrativo no ha beneficiado al ciudadano al que fue dirigido o no se le ha notificado. En síntesis de la interpretación sistemática de los preceptos legales multicitados, se concluye lo siguiente. Si el acto administrativo del que se busca su nulidad generó derechos o beneficios a favor del particular para quien fue emitido de acuerdo a lo establecido por el artículo 146 del Código de la materia, la autoridad emisora del acto debe instar el juicio de lesividad previsto por el artículo 305 del Código. Y si el acto administrativo emitido por una autoridad resultase ilegal y éste no creó ningún derecho o beneficio al particular o no ha sido notificado, podrá ser revocado por el superior jerárquico de la autoridad que lo emitió o por sí misma si la emitió una dependencia o entidad de la administración pública. Esto ciñéndose al contenido del artículo 145 de nuestro Código. Por otra parte, es trascendente señalar que la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, ordenamiento que rige a la autoridad demandada, no contempla de modo alguno la posibilidad de que la autoridad ambiental revoque un acto propio que ha generado derechos al gobernado.
sino que será necesario que acuda ante este órgano jurisdiccional a deducir sus pretensiones por medio del juicio de lesividad. En virtud de lo anteriormente señalado y con sustento en el artículo 305 de nuestro Código, era procedente que la autoridad demandada iniciase un juicio de lesividad ante este tribunal. Por lo anteriormente expuesto, resulta ilustrativo el criterio emitido por la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que a su letra se transcribe, cito textualmente. Juicio de lesividad es procedente cuando no existe un procedimiento específico para revocar actos por la propia autoridad. Hasta aquí el encabezado del criterio. Resolver lo contrario derivaría en una contravención al propio principio de legalidad, ya que la autoridad demandante carece de facultades previstas en su normativa que la faculten para revocar sus propios actos. En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar la resolución dictada por el ACU y se asume jurisdicción con el objeto de realizar el análisis de los autos del proceso 1472, diagonal tercera sala, diagonal 2014. En el escrito de demanda, en el primer concepto de impugnación, la parte demandante refirió en esencia que quien fungía en su momento como director de gestión ambiental erróneamente emitió el oficio PAOT-GTO-DGA-576, diagonal 2013, ya que no es competente para la emisión de este tipo de actos. Este agravio, a consideración de esta ponencia, es fundado, atentos a lo siguiente. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad, para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá de plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. En el expediente de origen, a foja 33, obra el oficio a que se ha hecho referencia, en donde se puede apreciar que el director de gestión ambiental da el visto bueno y refiere que el particular puede continuar con sus procesos productivos, pero en ningún momento el entonces director de gestión ambiental fundó su competencia para emitir el acto, tal y como se puede apreciar de la lectura del oficio en comento. Cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cita el artículo, apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente, o en su caso no transcriba el fragmento de la norma, si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, éste incurre en ilegalidad, conforme a lo previsto por el artículo 16 de nuestra Constitución, al demostrarse que el oficio impugnado fue emitido en contravención a lo previsto por el artículo 137, fracción primera de nuestro Código, y el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se demuestra su ilegalidad. En virtud de lo narrado, lo procedente, a criterio de esta ponencia, es decretar la nulidad del oficio PAOT-GTO-DGA-576, diagonal 2013, emitido por el entonces director de gestión ambiental. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 645, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y a continuación procedo a exponer la resolución del TOCA 766, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de 12 de octubre de 2015, pronunciado en el expediente 1248, diagonal segunda sala, diagonal 2015, en el que se tiene por no presentada la demanda. Como antecedentes, podemos señalar que el 28 de agosto de 2015 el accionante presentó demanda de nulidad ante este tribunal y señaló como acto impugnado el documento de cobro con número de cuenta 1487-7 dirigido a persona diversa. Por acuerdo del 1 de septiembre de 2015, la Sala de Conocimiento requirió al promovente para que en el término de 5 días completase su demanda adjuntando el documento con el cual acredite su personalidad, toda vez que la notificación de adeudo que se anexa a su escrito se desprende que va dirigido a persona distinta, por lo que es necesario que acredite el carácter con el que actúa en el proceso y presente los juegos de copias necesarios del escrito mediante el cual cumple este requerimiento para emplazar a las partes y para el duplicado. En el mismo acuerdo se advirtió a la parte promovente que en caso de no cumplir el requerimiento se tendría por no presentada la demanda. Por acuerdo de 12 de octubre de 2015 se tuvo por no presentada la demanda, toda vez que el actor no cumplió en los términos
con el requerimiento que le fue formulado, al no presentar el documento idóneo con el cual acreditara su personalidad. Inconforme con esta determinación, el promovente interpuso recurso de reclamación, argumentando que sí había dado cumplimiento al requerimiento. El agravio único, a criterio de esta ponencia, es infundado por lo siguiente. Los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conminan al promovente, entre otras cosas, a anexar a su escrito de demanda él o los documentos con los que acredite la personalidad con la que se ostenta el juicio. En la especie, el accionante presentó demanda de nulidad en contra del documento de cobro dirigido a persona diversa, de ahí que fuera indispensable que probara el carácter con el que se ostentaba, por ejemplo, con instrumento notarial que le acreditara como apoderado del segundo de los mencionados. Sin embargo, y a pesar del requerimiento que le formuló, el accionante fue omiso en acreditar su carácter, de tal suerte que el acuo actuó apegado a derecho cuando tuvo por no presentada la demanda. No es óbice para lo anterior que el hoy recurrente haya pretendido dar cumplimiento al requerimiento anexando los siguientes documentos: copia simple de la escritura pública, copia simple de oficio diverso expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano, por el cual se le autoriza la división y fusión de lotes 5 y 14, manzana 4, del fraccionamiento industrial San Jorge. El ofrecimiento de estos documentos no favorece a la parte accionante, ya que en principio son copias simples, y las copias simples por sí solas carecen de valor probatorio alguno y no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad del contenido por la facilidad con la que se pueden alterar o confeccionar, y por ello es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria. Por lo tanto, si estas copias simples no cuentan con algún otro medio de convicción que fortalezca el objeto de la prueba, las mismas no producirán efecto alguno en el litigio. Sirve de sustento a lo aquí narrado la jurisprudencia titulada Copias fotostáticas simples, valor probatorio de las mismas. Hasta aquí la cita. Cabe además señalar que de la copia fotostática simple de la escritura pública que se acompañó, se puede apreciar la compraventa que el accionante hizo de un inmueble, suponiendo sin conceder que el documento notarial colmara los extremos de veracidad que exige el código de la materia, los datos del inmueble no coinciden con aquellos que fueron asentados en el acto impugnado. El pronunciamiento del acuo y el que aquí se plasma no contravienen los derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales, tal y como lo consigna la siguiente tesis de jurisprudencia cuyo encabezado señala: derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional. Hasta aquí la cita. En virtud de lo narrado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución impugnada. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 766/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto quinto del orden del día, fue señalada la resolución del TOCA 778/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 20 de octubre de 2015 en el proceso administrativo número 1490, tercera sala, 13, mediante el cual se decretó la nulidad total de la negativa expresa y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que en fecha 23 de julio de 2013, una ciudadana presentó ante la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, escrito donde expuso que debido a la realización de una obra pública municipal, habían provocado la destrucción del inmueble de su propiedad, generándole un daño. En el mismo escrito solicitó el pago de dicha cantidad. Al no recibir respuesta de la autoridad, la ciudadana agraviada presentó demanda de nulidad en contra de la negativa ficta ante este tribunal, en fecha 29 de noviembre de 2013. Por medio de la sentencia de fecha 20 de octubre de 2015, la magistrada de la tercera sala declaró la nulidad total de la negativa expresa para el efecto de que la autoridad demandada realizara el pago de los daños ocasionados en la propiedad del demandante. Inconforme con lo anterior, el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, presentó recurso de reclamación ante este tribunal. El primer agravio que esgrime el recurrente, donde arguye
que el tribunal no era competente para abordar la litis que se planteaba vía proceso administrativo y que el responsable de los daños a la finca del demandante era la empresa contratista, a criterio de esta ponencia es infundado por lo siguiente. El artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato definen al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como un órgano de control de legalidad de los actos administrativos que emanan de la administración pública de la entidad federativa y del municipio. Del mismo modo, el segundo de los numerales transcritos se detalla la competencia del tribunal resaltando para efectos de este recurso la hipótesis prevista por la fracción quinta del artículo 20 de la ley orgánica de este tribunal. Esta fracción establece que las salas del tribunal son competentes para conocer de los procesos administrativos que se promuevan en contra de los actos administrativos fiscales y estatales que impliquen una negativa ficta. La negativa ficta es una figura que consiste esencialmente en que si las autoridades no resuelven durante el término estipulado por la ley una instancia o petición formulada por un particular, éste puede considerar que su instancia fue resuelta desfavorablemente e interponer los medios de defensa procedentes, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal. En fecha 23 de julio de 2013, la accionante presentó ante la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal de Irapuato escrito, donde expuso que debido a la realización de una obra pública municipal, se había provocado la destrucción del inmueble de su propiedad, generándole un daño. En el mismo escrito se solicitó el pago de dicha cantidad. Al no recibir respuesta de la autoridad en el tiempo previsto por el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal, la ciudadana presentó demanda administrativa ante este tribunal. Contrario a lo que sostiene la autoridad recurrente, la demanda planteada sí se subsume en la hipótesis jurídica prevista por la fracción quinta del artículo 20 de la Ley Orgánica de este tribunal, ya que se demandó la nulidad del silencio administrativo y como parte integrante de la demanda, el accionante está facultado para solicitar la condena a la autoridad para obtener el pleno resarcimiento del derecho violentado en los términos previstos por el artículo 255, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por otra parte, y con relación al argumento de la autoridad donde refiere que el daño causado al accionante por la contratista debe ser cubierto por ella misma, el mismo es infundado, ya que la empresa estaba desempeñando sus actividades a propósito de un contrato de obra pública, esto es, en el municipio, quien se encontraba efectuando una obra en su demarcación territorial, en este caso las oficinas de la Tesorería Municipal, por medio de un contratista, por lo que esta autoridad es responsable de los efectos que tenga la misma obra en la población. Y en todo caso, el municipio está facultado para exigir a la empresa contratista el cumplimiento de lo pactado en la cláusula 12ª del contrato de obra pública y que la propia autoridad citó en el cuerpo de su contestación. Esto es, el municipio podrá hacer efectivo el monto de la garantía en virtud de la realización de los trabajos negligentes que dañan a la propia administración o a terceros. El segundo agravio que esgrime el recurrente, donde arguye que la accionante carecía de interés jurídico para la interposición de la demanda, es infundado por lo siguiente. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud del cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. Como se ha reiterado, la accionante presentó el 23 de julio de 2013 ante la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, una misiva y al no recibir respuesta, expresa en el tiempo previsto por la normatividad, vulneró la prerrogativa que contiene el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal. Así pues, en el proceso de origen se actualizan los extremos establecidos por el artículo 251 del Código que nos rige, ya que la parte accionante fue destinataria del silencio administrativo, mismo que vulneró el derecho consignado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal. De igual manera, al momento en que el accionante acudió ante la autoridad municipal, sí se encontraba legitimada para dirigir cualquier cuestión relativa al inmueble que generó controversia, ya que, como se aprecia de la copia certificada de la escritura pública R, con folio real R17
asterisco 35.774, el bien inmueble se adjudicó en su totalidad al accionante el 18 de noviembre de 2009 y la petición sobre la que recayó la negativa ficta data del 23 de julio de 2013, por lo que el agravio que esgrime la autoridad es infundado. El tercer agravio que esgrime el recurrente, donde arguye que le roga agravio la forma en que se reflexiona, analiza y decide sobre la prueba realizada por el perito de la autoridad demandada, es inoperante en virtud de lo siguiente. La autoridad, al expresar me causa agravio la forma en que se reflexiona, analiza y decide sobre la prueba pericial, no precisa en qué consistió el hierro de la CUO al realizar la valoración de su dictamen pericial, así como tampoco el alcance probatorio que se le debe dar al mismo y cómo este peritaje, en caso de haber sido valorado de forma correcta, hubiera trascendido al fallo en beneficio del recurrente. Por ello, el agravio se estima inoperante por genérico, vago y superficial. Con independencia de lo anterior, el perito de la parte accionante y el perito tercero en discordia coincidieron en datos esenciales del estudio atingente, los cuales son, como consecuencia de los trabajos de excavación para la construcción de la cimentación de un edificio propiedad del ayuntamiento, el bien inmueble de la actora tuvo un serio daño en su cimentación, que el daño provocó que el inmueble pudiera desplomarse y colapsarse en su totalidad y por ende ya no era habitable, que se pudo haber evitado el daño realizando las obras de consolidación y afianzamiento adecuados y que los daños ascienden a la cantidad de 7.049.815 pesos o la cantidad de 7.610.000 pesos. Peritajes ambos que sirvieron de sustento a la CUO para determinar el sentido de su sentencia y que obra a foja 511 del proceso de origen. En virtud de todo lo anterior, expuesto, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 778, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar esta sesión y en particular con el punto sexto del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente, compañera magistrado, señor magistrado, señor secretario. El TOCA 115, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de fecha 28 de enero de 2015, dictado en el proceso administrativo 1810, diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se desechó la demanda y en particular la resolución dictada en fecha 14 de enero de 2016 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo número 537, diagonal 2015, por lo que este tribunal en pleno dicta la siguiente resolución en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Así, en puntual acatamiento al fallo que se cumplimenta, este tribunal deja insubsistente la resolución de fecha 28 de agosto de 2015 y procede a resolver el presente proceso en los términos descritos en la ejecutoria que se cumplimenta. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante demanda presentada el 4 de diciembre de 2014, el actor impugnó la separación de su cargo. Mediante auto de 8 de diciembre de 2014, se requirió al actor el documento en el cual constaba el acto de resolución impugnado o, en su caso, la solicitud presentada ante la autoridad correspondiente mediante la cual se haya requerido el mismo. En relación al citado acuerdo, el actor presentó en fecha 19 de enero de 2015 una promoción a la cual adjuntó la solicitud de que se le entregara el acto impugnado con fecha de presentación el 15 de enero de 2015 y una copia simple tomada de un teléfono celular sin firma. En el acuerdo que se revisa, se tuvo al promovente por no cumpliendo con el requerimiento que se le formuló, ya que no anexó la resolución o acto impugnado ni el escrito presentado ante la autoridad demandada 5 días antes de la presentación de su escrito de demanda. Conforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 3 agravios. Así, el agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado conforme al razonamiento expuesto por el primer tribunal colegiado en materia administrativa, en el considerando séptimo del amparo que se cumplimenta y el cual consigna lo siguiente, y cito textualmente: sin embargo, adversamente a lo considerado por la responsable, del análisis en su integridad de la demanda, se obtiene que si bien el particular impugna un acto, no dispone del documento en el que se contiene, por lo que es improcedente requerir al actor para que lo exhiba
o acredite haber solicitado a las respectivas autoridades administrativas la expedición de copias de aquel con 5 días de anticipación, con fundamento en una equivocada interpretación del artículo 266, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Pues como se tiene visto, en este supuesto no es aplicable al caso el diverso numeral 267. Al no considerarlo así, al ocuparse del agravio primero del recurso de reclamación, en el que se esgrimió por el recurrente la indebida interpretación del artículo 266, fracción segunda del Código antes señalado, la sentencia reclamada viola los derechos de legalidad y acceso expedito a la justicia del quejoso. Cierro la cita textual. De lo anteriormente transcrito, se desprende pues lo fundado del agravio objeto de estudio. Siendo suficiente el agravio primero para revocar el acuerdo recurrido, resulta innecesario entrar al estudio de los demás agravios, ya que de resultar fundados dichos agravios, no le traería un mayor beneficio a la parte recurrente que la revocación decretada en este fallo. Así las cosas, ante lo fundado del agravio primero, se propone revocar el acuerdo que se revisa para efecto de que la ACUO admita la demanda de no encontrar alguna causal de improcedencia diversa a la analizada en la presente resolución, esto con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 115, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el estado del punto séptimo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 671, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 306, diagonal 15, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de uno de los actos impugnados y la nulidad total del otro. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. A través de un oficio, la Dirección de Protección y Vigilancia resolvió otorgarle a la actora 5 días para que efectuara las maniobras para retirar la malla ciclónica que rodeaba su predio. A través de diverso oficio, el secretario de Ayuntamiento de Guanajuato Capital tuvo por no interpuesto el recurso de inconformidad promovido por la actora y, mediante diverso oficio, la Dirección de Protección y Vigilancia concedió 5 días hábiles para retirar la malla ciclónica. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio suscrito por la Dirección de Protección y Vigilancia de Guanajuato, en la que ordena a la impetrante el retiro de la malla ciclónica que rodea su predio, y el oficio emitido por el secretario de Ayuntamiento de Guanajuato. Mediante auto de 18 de febrero de 2015, se admitió la demanda y se concedió la suspensión. El 27 de febrero de 2015, funcionarios municipales retiraron la malla ciclónica que rodea el predio de la actora por órdenes del presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y director de policía. El auto de 18 de febrero de 2015 fue notificado el 4 de marzo de 2015 a las autoridades. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la Cuarta Sala, en el considerando cuarto de la sentencia impugnada, decretó la nulidad para efectos del oficio emitido por el secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, en el que se tiene por no interpuesto el recurso de inconformidad. En el considerando quinto de la sentencia impugnada, se decretó la nulidad total de la resolución contenida en el oficio suscrito por la Dirección de Protección y Vigilancia de Guanajuato, en el que ordena a la impetrante el retiro de la malla ciclónica que rodea su predio. En el considerando sexto, se condenó a la autoridad a restituir la malla ciclónica que rodeaba el predio de la actora, porque no había impedimento para condenar a la autoridad demandada al restablecimiento del derecho violado a la impetrante, ya que la autoridad demandada ejecutó un acto que aún no se encontraba firme, pues debió esperar a que transcurriera el término de ley para la impugnación del oficio en el que se ordena la remoción de la malla ciclónica. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del secretario de Ayuntamiento de Guanajuato, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este pleno es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. El agravio expresado por el recurrente no refutó el razonamiento de la sentencia recurrida. En ese sentido, si la materia de reclamación la constituye la resolución recurrida, entonces en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. En ese sentido, es evidente que con las manifestaciones del recurrente no se combatió frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida y en la que se apoyó la Sala ACUO para condenar a la autoridad demandada al restablecimiento del derecho violado a la impetrante.
materializado en el retiro de la malla ciclónica que rodeaba su predio, consistente en que la autoridad demandada ejecutó un acto que aún no se encontraba firme. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, antes de someter a votación el TOCA 671, diagonal 15, hago la aclaración que este es uno de los asuntos que no serán votados por la magistrada Guillermina Valdovinos al haberse excusado, y es una excusa que fue previamente expuesta por el señor secretario general. Así que si están ustedes de acuerdo ahora sí con la resolución del TOCA 671, diagonal 15, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba en las condiciones que han sido expuestas. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 746, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado, demandado en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1389, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acta de infracción impuesta por el inspector de tránsito estatal responsable. En el acta de infracción de referencia se consignó, entre otros datos como concepto de infracción, lo siguiente: por falta de autorización para formar sitio. En el mismo documento se asentó en el rubro de observaciones lo siguiente: previa amonestación con acta de inspección. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, en la consideración quinta de la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad del acto impugnado porque el acta de inspección invocada por la autoridad no forma parte del folio de infracción combatido, pues en el mismo no se identificó tal acta, ya que en el espacio destinado a observaciones se asentó únicamente el enunciado previa amonestación con acta de inspección. Sin embargo, no existen mayores datos que puedan vincularse al acta invocada por la autoridad. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El agravio primero y el agravio segundo, a juicio de este tribunal en pleno, son infundados por las siguientes consideraciones. De lo señalado en el acta de infracción, en ninguna parte se desprende que en el acto impugnado se consignó que el inspector de transporte, encontrándose en sus funciones de regulación y vigilancia en la prestación del servicio público, detectó al vehículo materia de la infracción impugnada en el proceso de origen, estacionado en un lugar reservado para vehículos que cuentan con autorización para formar sitio, así como que el actor, al ser cuestionado por el inspector de transporte responsable y requerirle su autorización para ocupar un espacio físico, no pudo acreditar la misma. En este contexto, la parte recurrente no cumplió con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente el acto impugnado en el proceso de origen, expresando en los agravios objeto de estudio los razonamientos señalados anteriormente, ya que estos razonamientos aparecen en un documento distinto al impugnado. El agravio tercero, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes razones. En el agravio tercero expresado por el recurrente, no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, ya que en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio tercero argumento alguno capaz de destruir el razonamiento en que se apoyó el acuo para decretar la nulidad del folio de infracción impugnado, consistente en que el acta de inspección invocada por la autoridad no forma parte del folio de infracción combatido, pues en el mismo no se identificó tal acta, sino que el recurrente se limitó a manifestar que la sala resolutora pasó por alto el contenido del acta de fecha 22 de abril de 2014. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones el recurrente no combatió frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida y en las que se apoyó la sala acuo para decretar la nulidad del folio de infracción impugnado. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero y segundo e inoperante del agravio tercero, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 746, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, y para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Valdovinos Guzmán. Gracias, presidente, compañeros magistrados y secretario general. Procedo a exponer la ponencia del TOCA 702, diagonal 15, que corresponde al recurso de reclamación
interpuesto por la autoridad codemandada en el proceso administrativo 1170, diagonal segunda sala, diagonal 15, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala en el que concedió la suspensión solicitada por la parte actora. El proceso de origen fue promovido en contra de las resoluciones mediante las cuales el director técnico de ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración ordenó a los actores dar de baja sus concesiones y vehículos respectivos, así como en contra de la resolución en la cual el director de Transporte Municipal de San Miguel de Allende solicitó al referido director técnico de ingresos la cancelación de los registros de los citados vehículos. La autoridad recurrente señala que la sala no expuso argumento alguno que sustentara el otorgamiento de la suspensión, pues de manera dogmática solo refirió que de los documentos anexos no se desprendía que dichas concesiones se hubieran revocado. Aduce que a fin de determinar si en el caso concreto se satisfacían los requisitos previstos en el artículo 274 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la sala debió analizar la naturaleza de los actos impugnados y los bienes respecto de los cuales recaerían los efectos de esos actos. El argumento anterior, aunque resulta sustancialmente fundado, deviene inoperante. El artículo 269 del Código de la Materia establece como requisitos para el otorgamiento de la suspensión que la concesión de la medida no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público y no se deje sin materia el proceso administrativo. Luego, si las salas de este tribunal, como cualquier otra autoridad, deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones, entonces, al otorgar o negar la suspensión en el proceso administrativo, deben exponer los motivos por los que consideren, según sea el caso, si se ocasiona o no perjuicio al interés social, si se contravienen o no disposiciones de orden público o si se deja o no sin materia el proceso. En el caso que se analiza, al otorgar la suspensión solicitada por la parte actora, la segunda sala admitió tácitamente que la concesión de la medida cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues al respecto señaló que con fundamento en el artículo 268 de dicho código se concedía la suspensión para efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban, es decir, para que no se solicitara a los demandantes la baja de sus concesiones y sus vehículos. Sin embargo, la sala omitió exponer las razones por las que de manera implícita consideró que la suspensión no ocasionaba perjuicio al interés social, no contravenía disposiciones de orden público ni dejaba sin materia el proceso. No obstante que le asiste la razón a la autoridad recurrente en el agravio que se analiza, tal argumento se torna inoperante, pues a criterio de esta ponencia, la suspensión sí resultaba procedente de conformidad con las consideraciones que se expondrán al atender el resto de los agravios planteados. Por otro lado, la autoridad recurrente alega que la sala no tomó en consideración la copia certificada del acuerdo de ayuntamiento que anexó a su informe, con la cual se acredita que las concesiones de los actores fueron anuladas en cumplimiento a la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 453, diagonal primera sala, diagonal 15. Sostiene la inconforme que desde el momento en que se decretó la nulidad de las concesiones, se extinguieron los derechos derivados de ellas a favor de los demandantes y, por ende, no existe la apariencia del buen derecho que alegaron en su demanda al solicitar la suspensión. También aduce la autoridad recurrente que los actores no impugnaron oportunamente el acuerdo mediante el cual se decretó la nulidad de sus concesiones, razón por la cual estima que como los actos impugnados en el proceso de origen derivan de actos consentidos, la suspensión resulta improcedente, así como el mismo proceso. De esta manera, la inconforme concluye que no debió otorgarse la suspensión en razón de que se contravienen disposiciones de orden público al tratarse del cumplimiento de una resolución jurisdiccional y de actos consumados. Los anteriores argumentos son infundados. En el proceso administrativo, la suspensión tiene como propósito primordial impedir la ejecución de un determinado acto autoritario, a fin de preservar la materia del litigio y evitar con ella la posibilidad de causar un perjuicio irreparable al gobernado. Precisamente por lo anterior, la suspensión se constituye como una parte esencial dentro del proceso administrativo y es, en muchos casos, una necesidad en este. Esta necesidad de la suspensión se patentiza tratándose de actos que podrían consumarse de modo irreparable, porque de no ser por la concesión de una medida cautelar, la sentencia pronunciada sería ilusoria. Es por ello que la suspensión mantiene viva la materia del litigio regulado en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa.
Resulta conveniente recordar que en el caso que nos ocupa, la parte actora en el proceso de origen solicitó la suspensión de las resoluciones mediante las cuales el director técnico de ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración les ordenó dar de baja las concesiones que se les habían otorgado y los vehículos respectivos, así como la suspensión del acto mediante el cual el director de Transporte Municipal de San Miguel de Allende solicitó al referido director técnico de ingresos la cancelación de los registros de los vehículos antes mencionados. Habida cuenta la naturaleza de los actos impugnados y los términos en los que la suspensión fue solicitada, es inconcuso que la suspensión únicamente tendrá como efecto mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento en que la parte actora presentó la demanda. Esto es, sin que las concesiones ni los vehículos sean dados de baja, lo que de ninguna manera causa perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público. Tampoco puede considerarse que la suspensión dejará sin materia el proceso. Al contrario, si no se concede, la sentencia que se pronunciará en el caso concreto no cumplirá su fin restitutorio de derechos, ya que es posible que al dictarse dicho fallo, las concesiones y los vehículos de los demandantes ya hayan sido dados de baja, lo que sería un obstáculo para que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación. En cambio, si el resultado del fallo fuera desfavorable para la parte actora, una vez que éste causara ejecutoria, las resoluciones podrían ejecutarse. Por otro lado, cierto es que la copia certificada del acuerdo de ayuntamiento que la autoridad recurrente acompañó a su informe demuestra que las concesiones de los actores fueron anuladas. Sin embargo, no debe perderse de vista que el contenido de las resoluciones impugnadas en el proceso de origen versa sobre la baja o cancelación de las concesiones otorgadas a los actores y de los vehículos respectivos en los registros de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, pues precisamente debido a ello, el otorgamiento de la suspensión resulta indispensable a fin de preservar la materia en el proceso de origen. En consecuencia, la medida tendrá como único propósito impedir la ejecución de esas resoluciones, es decir, impedir que se den de baja o se cancelen las concesiones otorgadas a los actores y de los vehículos respectivos en los registros que obran en la citada Secretaría mientras se dicta la sentencia. Así pues, dado el propósito que en el caso concreto tendría la suspensión en el proceso de origen, es irrelevante el hecho de que se haya decretado la nulidad de las concesiones en el acuerdo de ayuntamiento, pues se insiste, la materia que interesa preservar en el proceso administrativo de origen es la inscripción de las concesiones y de los vehículos en los registros de la referida Secretaría. Con base en lo anterior, además se sostiene que aunque las resoluciones impugnadas en el proceso de origen pudieran derivar de actos consentidos, ello no sería impedimento para otorgar la suspensión, puesto que los efectos de esas resoluciones no se han ejecutado. En este orden de ideas, queda patente que la omisión en la que incurrió la Sala al no exponer los motivos por los que de manera implícita consideró que la suspensión satisfacía los requisitos establecidos en el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa es insuficiente para modificar el sentido del acuerdo recurrido, pues la suspensión sí resulta procedente de conformidad con las consideraciones vertidas en este fallo. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar el acuerdo emitido por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 702, diagonal 15. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día? Gracias. El TOCA 716, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 605, diagonal cuarta sala, diagonal 15, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Como primer agravio, la autoridad recurrente sostiene la existencia de una violación procedimental que la dejó en estado de indefensión, porque la sentencia se dictó antes de que transcurriera el término que se le había concedido para que realizara manifestaciones en torno a las pruebas supervenientes que ofreció la parte actora. Además, señala el inconforme que mediante escrito presentado dentro del término concedido por la sala, realizó manifestaciones respecto a las pruebas ofrecidas por la actora y a su vez ofreció también pruebas supervenientes. Sin embargo, alega que dicha promoción no fue acordada. Le asiste la razón a la parte recurrente.
Del análisis a las constancias que obran en el expediente de origen, se advierte que mediante auto de fecha 18 de septiembre de 2015, la Cuarta Sala admitió diversas pruebas supervenientes que ofreció la parte actora y ordenó que se corriera traslado con las mismas para que en el término de 5 días manifestara lo que a sus intereses conviniera, de conformidad con lo previsto en el artículo 46, párrafo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Luego, si el acuerdo en cuestión se notificó a la parte demandada el 30 de septiembre de 2015, según las constancias que obran en los autos de origen, y esa notificación surtió efectos el 1 de octubre, entonces el término de 5 días inició el día 2 y feneció el día 8 de octubre de 2015, considerando que los días 3 y 4 de octubre fueron inhábiles. Por otro lado, se advierte que por escrito presentado el 6 de octubre de 2015, esto es, dentro del plazo concedido en el referido auto de fecha 18 de septiembre de 2015, la parte demandada dio contestación a la vista concedida y ofreció también pruebas supervenientes. Además, se aprecia que en el acuerdo dictado el 18 de diciembre de 2015, la Sala ordenó agregar al expediente la promoción de la autoridad demandada y determinó que no había lugar a tenerla por objetando las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora y tampoco por ofreciendo a su vez pruebas supervenientes. Ello en razón de que la sentencia se había dictado el 29 de septiembre de 2015. En las condiciones narradas queda patente que sí se materializó la violación procedimental alegada por la autoridad recurrente, pues la sentencia se emitió antes de que transcurriera el término de 5 días que la Sala le otorgó de conformidad con lo previsto en el artículo 46, segundo párrafo del Código de la Materia, lo que a su vez tuvo como consecuencia que la sentencia no se ocupara de las manifestaciones realizadas por la autoridad ni de las pruebas supervenientes que oportunamente ofreció en su escrito presentado el 6 de octubre de 2015. Por lo tanto, a criterio de esta ponencia, se propone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento con la finalidad de que la Cuarta Sala emita un acuerdo en el que se pronuncie sobre el escrito presentado por la autoridad demandada el 6 de octubre de 2015 en los siguientes términos. Tendrá la autoridad por contestando oportunamente la vista concedida en el auto de fecha 18 de septiembre de 2015 y con plenitud de jurisdicción proveerá lo conducente sobre la admisión de las pruebas que la autoridad demandada ofreció con el carácter de supervenientes en el citado escrito. Y hecho lo anterior, continúe con el trámite correspondiente. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 716/15, misma que ha sido previamente expuesta. Quienes estén a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. El TOCA 753/15 versa sobre el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1588, segunda sala, 14, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala. A manera de preámbulo, se señala que el proceso de origen se promovió en contra del oficio mediante el cual el Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato remitió al actor el acuerdo en el que no se admitió la queja que presentó en contra de un notario público. La autoridad recurrente sostiene que, contrario a lo resuelto por la segunda sala, sí se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque no existe algún precepto normativo que establezca a favor de las personas que presentan alguna queja en contra de un notario la potestad de exigir a la autoridad administrativa que realice una conducta determinada o que acceda a sus pretensiones, ya que el artículo 126, fracción primera de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato solo les concede una simple facultad para formular quejas. Derivado de lo anterior, la autoridad inconforme sostiene que el derecho del promovente de la queja queda plenamente satisfecho con la recepción de la misma y, consecuentemente, la resolución que recaiga la queja, independientemente de su resultado, no incide en la esfera jurídica del promovente. Por último, la recurrente aduce que la queja regulada por la Ley del Notariado tiene como objetivo lograr y preservar el óptimo ejercicio de la función notarial, y por ello la finalidad del procedimiento sancionatorio no es sancionar al notario público, sino determinar si el fedatario cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a la función encomendada. El planteamiento anterior es infundado,
Con base en una definición genérica, el interés jurídico es el derecho subjetivo que se encuentra tutelado por un precepto legal y respecto del cual su titular puede exigir su respeto. Por tanto, es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley para exigir del gobernante determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizarla. Asimismo, el interés jurídico está íntimamente ligado al concepto de agravio o perjuicio que supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional competente para demandar que cese esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que se toma en cuenta para la procedencia del proceso administrativo. Por ende, solo está legitimado para demandar en el proceso a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible al acto de autoridad. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 118-A y 118-B de la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato, se desprende que las visitas de inspección especiales se practicarán cuando se reciba una queja o denuncia presentada por la persona que tenga interés jurídico en el asunto de que se trate, acompañada por los elementos de prueba que hagan presumir la existencia de una irregularidad en el ejercicio de la función notarial. Lo anterior significa que los preceptos normativos mencionados no solo establecen a favor de la persona que presente la queja o denuncia el derecho a hacer del conocimiento de la autoridad competente la posible conducta infractora del notario público, sino también la facultad de exigir a la autoridad que realice una serie de acciones tendentes a verificar la existencia de la irregularidad en el ejercicio de la función notarial denunciada. Sobre tales premisas, se concluye que en el caso que se analiza, el actor sí tiene el interés jurídico para controvertir la legalidad de la resolución impugnada, pues en esta, la autoridad ahora recurrente determinó no admitir la queja que presentó. Máxime si se considera que el actor cuestionó la legalidad de ese acto, argumentando que las pruebas que acompañó a su queja no fueron valoradas y que esa irregularidad constituyó la razón por la cual la Sala decretó la nulidad del acto. En este orden de ideas, la finalidad del procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 126 de la Ley del Notariado es irrelevante, habida cuenta que el interés jurídico del actor deriva de los artículos 118-A y 118-B de la citada ley, que establecen a su favor la facultad de exigir a la autoridad que realice una serie de acciones tendentes a constatar la existencia de la irregularidad planteada en su queja. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto. Señores magistrados, se somete a votación la resolución del TOCA 753/15 que ha sido expuesta. Quienes estén a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias nuevamente. El TOCA 770/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el proceso administrativo 864, segunda sala, 15, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados, consistentes en la imposición de un arresto en contra del actor, así como de su respectiva calificación, y no se reconoció el derecho solicitado. Primeramente, la parte recurrente expone como agravio que la Sala no expresó las razones ni los preceptos normativos por los que consideró que la boleta de arresto no se emitió por autoridad competente. El citado argumento es infundado, porque de la sentencia recurrida se advierte que la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados ante la incompetencia del policía que impuso la medida disciplinaria, habida cuenta que el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León es la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves, de conformidad con los artículos 16, apartado A, fracción 4, 23, fracción 13, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, la Sala precisó que, de acuerdo con el artículo 89, fracción 5 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, la ejecución de las medidas disciplinarias corresponde al titular de la Dirección de Operación Policial. También destacó que el director general de Policía Municipal no fundó su competencia para llevar a cabo la calificación del número de horas de arresto. Así pues,
dado que en la sentencia recurrida sí se expresaron los fundamentos y motivos al tenor de los cuales la Sala determinó que los actos impugnados eran ilegales y con base en ello decretó su nulidad total, entonces el agravio en cuestión deviene infundado. Por otro lado, la parte recurrente sostiene que, contrario a lo determinado por la Sala, la boleta de arresto impugnada se emitió y calificó con absoluta legalidad de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80 y 80 bis del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. El planteamiento referido resulta inoperante porque parte de una premisa incorrecta, a saber, que la boleta de arresto se emitió con fundamento en los preceptos normativos invocados por la parte recurrente. Contrariamente a lo planteado por la recurrente, del análisis a la boleta de arresto en la que constan los actos impugnados por el actor, únicamente se advierte la cita de los artículos 46, fracción 17 y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, vigente al momento de la emisión de los actos impugnados, así como el numeral 58, fracción 11, del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, que se refieren a las obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a lo que debe entenderse por medidas disciplinarias, así como a las obligaciones de los integrantes de la Dirección General de Policía Municipal de León, pero no a la facultad de las autoridades ahora recurrentes para imponer medidas disciplinarias ni para su calificación. Así las cosas, como los artículos 78, 79, 80 y 80 bis del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León no fueron invocados como fundamento en los actos impugnados, entonces el argumento en cuestión es ineficaz, porque está construido a partir de una proposición que no resultó cierta. En otro orden de ideas, la parte recurrente refiere que el titular de la corporación, director general de Policía Municipal, impuso y calificó el arresto por 12 horas en contra del actor. También señala que, de acuerdo con los artículos 78 y 79 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, el titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se impuso al actor. Finalmente, aduce que la Sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que ésta no es congruente con lo previsto en el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, porque la boleta impugnada se emitió y calificó debidamente por autoridad competente. Los argumentos anteriores son inoperantes, porque no controvierten los razonamientos al tenor de los cuales la Sala determinó que la imposición del arresto al actor fue realizada por autoridad diversa a la competente. Como ya se expuso, del considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados ante la incompetencia del policía que impuso la medida disciplinaria, porque de conformidad con los artículos 16, apartado A, fracción 4, 23, fracción 13, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves es el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, la Sala puntualizó que de la boleta de arresto se desprendía que la autoridad que impuso la medida fue el referido policía, mientras que el director general de Policía Municipal únicamente realizó la calificación del número de horas de arresto. Así pues, como en los planteamientos que se analizan la parte recurrente no combate frontalmente la decisión de la Sala, entonces devienen inoperantes. En tales condiciones, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 770, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, para el desahogo del punto 13º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Muchas gracias. Buenos días, compañeros magistrados, magistrada, secretario. Me permito plantear a continuación la ponencia correspondiente a la cuarta sala del TOCA 603, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 27 de agosto del 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo número 208, diagonal primera sala, diagonal 14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los siguientes actos, cito:
los actos del procedimiento administrativo que fueron emitidos en mi perjuicio con número de expediente DPV/898/2013. Termino de citar. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal emitió la sentencia del 27 de agosto del 2015, en la que determinó negar el sobreseimiento, estudió de oficio la competencia de la autoridad demandada y declaró la nulidad de los actos impugnados, porque los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, citados en la orden de inspección impugnada, hacen referencia a atribuciones genéricas del municipio y de los ayuntamientos, empero no dan atribuciones a la autoridad demandada para la emisión de la orden de inspección, además de que el artículo 10 del Reglamento de Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública por prestadores de servicios con venta de alimentos y bebidas para el municipio de Guanajuato, que se empleó como fundamento de la competencia de la autoridad demandada, se citó de forma genérica, sin señalar de manera concreta la fracción que le otorga atribuciones. Y conforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Así tenemos que en el primer agravio como primero, quien recurre manifiesta que le depara perjuicio que la ACUO haya resuelto no sobreseer el proceso principal con el argumento de que la orden de vista no materializa una afectación al ciudadano hasta que se emita la resolución definitiva, pues la orden de vista está sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional. Por ello, debió impugnarla el actor, de manera que al no hacerlo lo procedente era que se sobreseía el proceso de origen. Las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia resultan ser infundadas para revocar o modificar la sentencia recurrida. Se sostiene lo anterior porque no se debe perder de vista que la acción contenciosa administrativa promovida ante este tribunal requiere la afectación de un interés jurídico, de manera que no se puede ejercitar o intentar contra todo acto, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyen el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública. Dicho producto final o última voluntad suele expresarse de 2 formas, como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento y como una manifestación aislada, como un acto administrativo, que por su naturaleza y características no requieren de procedimiento que le antecedan para poder reflejar la última voluntad. Así, en tratándose de un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o acto de naturaleza procedimental no afectan la esfera jurídica del gobernado, en tanto que de ellos no se deriva en forma directa o inmediata la creación, modificación o extinción de una situación jurídica particular. En esta tesitura, si en la especie el actor acudió ante ese tribunal a impugnar tanto los actos procedimentales como la resolución final de un procedimiento administrativo de inspección que fueron emitidos en su perjuicio, se encuentra apegada a derecho la decisión del magistrado de la primera sala de no sobreseer el proceso respecto a los actos intermedios o de instrumentación, ya que se insiste, los actos previos a la resolución definitiva pueden combatirse una vez que se impugne esta, tal como aconteció en el caso concreto. De ahí lo infundado el agravio que nos ocupa. Por otro lado, en el agravio segundo, el recurrente argumenta que el estudio oficioso de la competencia de la autoridad que dictó la orden de inspección resulta por demás incorrecto, ya que dentro de este estudio oficioso no queda comprendida la insuficiente fundamentación de la competencia, sino solo la falta o ausencia de esta. Pues bien, a consideración de esta ponencia, las alegaciones antes referidas son igualmente infundadas para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia materia de revisión. Se afirma ello porque, contrario a lo deducido por quien recurre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas jurisprudencias, ha establecido que cuando se analiza la competencia de cualquier autoridad administrativa, no cabe distinguir entre su falta o ausencia o una indebida o incompleta fundamentación, para que el juzgador esté obligado a examinarla en forma oficiosa, toda vez que como presupuesto procesal que atañe a la concreta integración de un procedimiento, a la correcta integración de un procedimiento, es una cuestión de orden público, mayor aún en un procedimiento que concluye con una resolución definitiva. Lo anterior cobra lógica, ya que por imperativo del artículo 16 de la Constitución Federal, la autoridad que lleva a cabo un acto de molestia tiene la ineludible obligación de justificar a plenitud que está facultada para hacerlo, lo cual implica innecesariamente que cuenta con competencia para ello, expresando en el documento respectivo el carácter con el que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue dicha legitimación.
Finalmente, lo planteado en el agravio marcado como tercero se hace depender del resultado de los argumentos contenidos en los agravios primero y segundo. Sin embargo, como al examinarse estos fueron desestimados, pues se declaran infundados. Entonces, el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz y esta particularidad genera que el mismo sea declarado inoperante. Así las cosas, ante lo infundado, los agravios marcados como primero y segundo y lo inoperante del tercero en esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala dentro del proceso administrativo número 208, diagonal 14. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 603, diagonal 15. A continuación se somete a votación con el correspondiente abstención de la magistrada Guillermina Baldovino por la excusa que ha sido planteada con anterioridad. Así que en estas condiciones, quien esté a favor del proyecto, expréselo levantando la mano. Se aprueba. Magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Hago la ponencia correspondiente a la cuarta sala respecto del TOCA 606, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la tesorera municipal y directora de ingresos del municipio de Celaya, Guanajuato. Autoridades demandadas en contra de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 173, diagonal primera sala, diagonal 15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los siguientes actos. Cito textualmente. Lo constituyen los requerimientos de pago por adeudo de beneficiarios de contribuciones por ejecución de obra pública, ambos con nombre programa PDR 2013, con número de crédito 006-703 a nombre del actor en el municipio de Celaya, Guanajuato, en donde me requieren por un adeudo de 16,885 pesos con 71 centavos y de 17,467 pesos con 98 centavos respectivamente, suscritos por la directora de ingresos y la tesorera municipal, ambas de Celaya. Termino la cita. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, declaró la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque a las autoridades demandadas les correspondía acreditar que realizaron la obra pública de la pavimentación de la calle Hidalgo de la ciudad de Celaya, Guanajuato, de conformidad con lo establecido en los artículos 235 a 244 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, para probar que dieron cumplimiento a la ley en materia de contribuciones por ejecución de obra pública, de manera que al no hacerlo con ello, actualizó en la causal de ilegalidad establecida en el artículo 302, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer el único agravio, en donde en su primera parte a juicio de esta ponencia resulta ser inoperante. Se afirma lo anterior, dado que los recurrentes incurren en un error de apreciación al señalar que en la sentencia recurrida el acuo varió la litis porque según ellas determinó que se actualizaba la caducidad, pero que el proceso versó sobre la prescripción, esto es, le atribuyen al acuo una cuestión que jamás resolvió, pues como se mencionó anteriormente, la nulidad decretada por el magistrado resolutor obedeció a que las autoridades demandadas no acreditaron en la secuela procesal que dieron cumplimiento a la ley en materia de contribuciones por ejecución de obras públicas, lo cual evidenció la ilegalidad de los actos impugnados. En ese sentido, si de lo anterior puede constatarse que en ningún momento el acuo sostuvo lo que dicen las recurrentes, en la primera parte de su agravio, entonces su alegación resulta ineficaz, pues al atribuirle al acuo un argumento ajeno y combatir este, el agravio en estudio resulta inoperante en esta parte, motivo por el que no puede tomarse en cuenta, debido a que a partir de un supuesto que no resultó cierto, es infructuoso para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Por otro lado, en la segunda parte del único agravio, los recurrentes esencialmente argumentan que con su determinación la sala, acuo, violó en su prejuicio el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque según ellas, al referido derecho no solamente puede ser tutelado en favor de la persona física, sino también de la persona moral. Pues bien, a consideración de esta ponencia, las anteriores disertaciones resultan infundadas para revocar o modificar la sentencia en materia de revisión. Ello es así porque si bien es cierto los derechos humanos corresponden tanto a las personas físicas como morales, es decir, su aplicación es exclusiva de aquel que tenga la condición de persona física o jurídica, no menos verdad es que no corresponden a las personas morales o oficiales, autoridades,
ya que el hecho de que una autoridad acuda a un proceso del que debe de respetarse la igualdad procesal, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad. En ese sentido, si las autoridades demandadas en el proceso administrativo conservan el carácter de autoridad con el que actuaron en uso de sus facultades legales y de imperio, al haber emitido los actos impugnados, motivo por el que no es posible jurídicamente que se les aplique y respeten los derechos humanos, tal y como lo arguyen, da lo infundado a la parte del agravio en estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado el único agravio hecho valer por las recurrentes, lo procedente a juicio de la presente ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del toque 606, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. Muchas gracias, magistrado. Procedo a realizar la exposición correspondiente al TOCA 615, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 15 de julio del 2015, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1521, diagonal tercera sala, diagonal 14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acto consistente en la ilegal emisión de la resolución dictada en fecha 14 de julio de 2014 dentro del procedimiento administrativo de suspensión de derechos de la licencia para conducir, tramitado bajo el expediente AJ-medio SDL-medio 531, diagonal 2014. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en ejercicio del control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, realizó el análisis del artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, con base en la interpretación conforme en sentido amplio, y declaró la nulidad del acto impugnado, al concluir que dicho precepto legal contiene una sanción fija, dado que no existe un parámetro para individualizar la sanción que permita ponderar su imposición bajo apreciación de un mínimo y un máximo de la pena relativa a la suspensión de los derechos derivado de la licencia a conducir, lo cual es contrario al derecho humano contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación, en donde hizo valer dos agravios. En el agravio marcado como primero, el recurrente básicamente argumenta que la CUA, al analizar el artículo 137 de la Ley de Tránsito referida, en ningún momento realiza una interpretación conforme en sentido amplio, ya que en ningún momento hace una interpretación del orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en los cuales el Estado mexicano es parte, sino que en realidad lo que hace es desaplicar el tercer párrafo del referido numeral, por ser contrario al artículo 22 de la Constitución Federal. Sin embargo, en ninguna parte de la sentencia establece cuál o cuáles son los derechos humanos que reconoce la Constitución en ese último artículo. Pues bien, las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia resultan infundadas por las siguientes consideraciones jurídicas. Contrario a lo aducido por quien recurre, es correcta la determinación de la magistrada de la tercera sala en este tribunal, al ejercer el control de convencionalidad y en consecuencia desaplicar el tercer párrafo del artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte, por ser contrario al numeral 22 de la Constitución Federal. Ello es así, pues si bien es cierto, los jueces al aplicar el control difuso de la convencionalidad no pueden hacer una declaración general de invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, si están autorizados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y o en los tratados internacionales en la materia, de donde se concluye que la CUO ejerció de forma correcta el control de convencionalidad en su modalidad de difuso, al haber desaplicado al caso concreto la norma que consideró contraria al artículo 22 de nuestra Carta Magna. Aunado al anterior, esta ponencia estima que, contrario a lo que arguye el recurrente, el ACUO, al aplicar el control de convencionalidad en su modalidad de difuso para salvaguardar el respeto de derechos humanos contenidos en el artículo 22 constitucional, no tenía la obligación de examinar además la Constitución, los tratados internacionales celebrados por México, pues no resulta necesario tomar en cuenta el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si es suficiente la previsión que sobre los derechos humanos que se estiman vulnerados dispone la Constitución General de la República.
Además, respecto al argumento del recurrente consistente en que el acuo no le indica qué derecho humano se encuentra contenido en el 22 constitucional, también es infundado a juicio de esta ponencia, ya que de la lectura integral de la sentencia que ahora se recurre, sí es posible inferir cuál es el derecho humano que se encuentra contenido en el artículo 22 constitucional. Es decir, el acuo deja sentado que el 22 de la Constitución contiene la prohibición de establecimiento de multas fijas, lo que se traduce en que el precepto constitucional antes citado contiene el derecho humano a no ser sancionado sin que medie un parámetro mínimo o un máximo en materia administrativa. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, quien recurre esencialmente alega que el acuo pasó por alto en la especie que se encontraba impedida para pronunciarse en relación con los conceptos de impugnación planteados por la actora, porque esos se referían únicamente a cuestiones de constitucionalidad. Empero, que la competencia de los tribunales administrativos se constreñía a dilucidar un conflicto en materia de legalidad, por lo que en su opinión existe una diferencia natural entre el control concentrado y el control difuso, la cual estriba en que en el juicio de amparo es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad forme parte de la litis al plantearlo expresamente en su demanda, mientras que en el control difuso el tema de inconstitucionalidad no integra la litis, sino que se limita a materia de legalidad. Es decir, en un juicio ordinario, las partes no gozan de la titularidad de la acción para demandar la inconstitucionalidad de normas, sino que es al propio juzgador a quien le compete en exclusiva emitir el juicio de inaplicación de una determinada disposición legal. Las anteriores argumentaciones a consideración de esta ponencia son igualmente infundadas por dos razones. La primera, porque contrario a lo aducido por quien recurre, y aún suponiendo sin conceder que los preceptos de impugnación esgrimidos por la actora en su demanda versaran sobre inconstitucionalidad de algún precepto legal, la acuo en la sentencia combatida jamás se pronunció sobre conceptos de impugnación alguno, es decir, no abordó el estudio de los conceptos de impugnación que hizo valer la actora en su demanda, sino por el contrario omitió su análisis. La segunda razón por la que el agravio que nos ocupa resulta infundado es porque no debe perderse de vista que la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 incorpora al régimen de derecho del país 3 elementos nuevos para expandir la cobertura protectora de las herramientas jurídicas a disposición de los ciudadanos en materia de derechos humanos. La obligación de todas las autoridades de proteger no solo de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, la interpretación conforme a la Constitución para favorecer en todo tiempo la protección más amplia y la obligación de proteger y garantizar esos derechos de acuerdo con los principios rectores en la materia. De ahí que el punto toral de dicha reforma fue maximizar la protección de los derechos humanos con independencia de la autoridad que conozca del asunto. Bajo esta perspectiva, para el ejercicio del control difuso de la Constitución, es intrascendente que en un proceso ordinario se establezca si la litis elevada a los órganos jurisdiccionales comprende la conformación de una norma con los derechos humanos contenidos en la norma suprema o, en su caso, con los tratados internacionales de los que México sea parte. Pues en estos casos el juzgador no realiza el estudio conducente por el hecho de que forman parte del problema jurídico que le representan las partes en observancia a los principios de exhaustividad y congruencia que deben regir toda resolución jurisdiccional, sino que la inaplicación de una disposición jurídica por parte de los jueces del país deriva del contraste que deben realizar entre esta y los derechos fundamentales. Así las cosas, ante lo infundado los agravios y hechos valer por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 615, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16º del orden del día. Muchas gracias, magistrado. Me permito realizar a continuación la ponencia de la TOCA 627 del TOCA, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 21 de agosto de 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. La actora del proceso administrativo principal impugnó el acto, leo textualmente, la resolución contenida en el oficio J/144/2015 del 7 de enero de 2015, suscrita por el Director General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que determina ilegal atender a mi solicitud. Termino. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, en la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la segunda sala de este tribunal
declaró la nulidad para efectos del acto impugnado ante la indebida fundamentación y motivación del mismo, empleando como consideraciones medulares de su fallo las siguientes. Cito: de la simple lectura tanto del escrito petitorio como de la respuesta emitida, se aprecia que la autoridad a la que se le dirigió la petición, es decir, el delegado regional en Irapuato de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, no fue quien emitió la respuesta, sino que esta la emitió el director general de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Mayormente, el director general de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato fue omiso en señalar la fundamentación de su competencia, que en todo caso le permitiera emitir respuestas a peticiones dirigidas a algún delegado de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, pues únicamente se limitó a señalar fundamentos constitucionales relativos a derechos fundamentales. Sin embargo, como se adelantó del análisis de la solicitud y de la respuesta emitida, se advierte que el director general de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con el acto que se combate, no emitió contestación congruente ni debidamente fundada ni motivada a lo peticionado por la ahora parte impetrante. En inicio, pues, la petición no fue dirigida a esta autoridad, sino al delegado regional de Irapuato de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Por las consideraciones señaladas en este apartado, es que el juzgador estima que el acto impugnado, objeto de análisis, carece de elementos de validez de todo acto administrativo, de ahí que resultan fundados los conceptos de impugnación esgrimidos por la parte actora, por lo que es procedente declarar la nulidad para efecto de que deje insubsistente el acto impugnado y emita otro congruente con lo peticionado y debidamente fundado y motivado, en el que remita la solicitud para que se atienda en primer lugar la petición de la parte actora y dicha autoridad emita dentro del ámbito de su competencia un nuevo acto congruente con lo peticionado, fundado y motivado conforme a lo que derecho corresponda. Termino lo citado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 13 agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, la recurrente argumenta que la determinación de la acuo le depara perjuicio, dado que el municipio de Irapuato, Guanajuato, no existe delegado regional de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, siendo por ello que quien dio respuesta a la petición de la actora fue, en su opinión, la máxima autoridad en materia de tránsito. Esto es el director general de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Pues bien, a juicio de esta tribunal en pleno, las disertaciones, de esta ponencia, las disertaciones anteriores son inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque el hecho de que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, no exista delegado regional de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, de ninguna manera exime a la autoridad de emitir un acto debidamente fundado y motivado, en el que se expresen los argumentos jurídicos, lógico-jurídicos que lo llevan a emitir su determinación y los preceptos que lo facultan para ello. En ese sentido, la autoridad demandada debió, en el acto impugnado, además precisar los fundamentos y motivos por lo que le negó la petición de la actora, fundar y motivar su competencia, de manera que si consideraba, como lo hace ahora en su escrito del presente recurso de reclamación, que del municipio de Irapuato no existe delegado regional y que por tal motivo le correspondía dar respuesta a la petición de la actora al director general de las Fuerzas de Seguridad, por ser, en su opinión, la máxima autoridad en materia de tránsito, entonces eso precisamente fue lo que debió de verter como motivación del acto impugnado y como sustento de su competencia, y no expresarlo hasta este momento, es decir, en el cuerpo del escrito de la reclamación. Ello es así porque al hacerlo hasta ahora llega a concluir que lo que pretende la recurrente con esa manifestación es mejorar la motivación de sus actos. Sin embargo, no es posible para ese tribunal analizar los nuevos motivos introducidos por la autoridad en el recurso de reclamación, ya que de conformidad con el primer párrafo del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, no es permitido que a través de un curso de expresión de agravios, la autoridad recurrente pretenda mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado. Por otro lado, los agravios marcados como segundo y tercera consideración de esta ponencia resultan ser igualmente inoperantes, pero por una razón diferente a la abordada en los párrafos previos. Se afirma lo anterior porque si, como se vio anteriormente, el argumento oral empleado por la CUO para declarar la nulidad consistió en que la autoridad demandada fundó indebidamente su competencia, lo que conllevó a que el acto impugnado se estimara indebidamente fundado y motivado, entonces la recurrente tiene la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares. Sin embargo, en los agravios que nos ocupa, quien recurre no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones orales empleadas por la CUO para decretar la nulidad de la resolución impugnada, sino únicamente se limitó a controvertir ciertos aspectos expresados por el magistrado resolutor en forma accesoria
o complementaria. Así las cosas, ante lo inoperante los 3 agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala por encontrarse ajustada a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 627, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Procedo a plantear la ponencia respecto del TOCA 765, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 30 de octubre de 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de ese tribunal en el proceso administrativo número 776, diagonal primera sala, diagonal 15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios que hizo valer el recurrente, considero conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó de la demandada el oficio de fecha 14 de mayo de 2015, mediante el cual se le dio contestación a su escrito, así como la negativa de llevar a cabo los trámites necesarios para la elaboración, expedición y entrega respectiva del título concesión actualizado a su favor y de la orden de alta y respectivo plaqueo del vehículo correspondiente. Seguido el proceso administrativo en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal declaró la nulidad del acto impugnado, consistente en el oficio referido básicamente porque el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que pretende desconocer derechos adquiridos del actor, incumpliendo en consecuencia con el elemento de validez del acto administrativo que se contempla en el artículo 137, fracción sexta del Código que nos aplica. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación, en donde hizo valer 2 agravios, mismos que a juicio de la presente ponencia son infundados. Porque contrario a lo aducido por el recurrente y en total concordancia con la quo, el acto impugnado consistente en el oficio aludido efectivamente se encuentra indebidamente fundado y motivado, con lo cual desconoció derechos adquiridos de la demandante. Del análisis se desprende que, tal como lo precisó la quo en la sentencia recurrida, al haberse negado la solicitud del actor aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se desatendió el requisito de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de contener, ya que se insiste, la actora sí cuenta con la concesión gubernamental definida a su favor, por ello solicitó la activación del título concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Silao, Guanajuato. Por lo que en efecto, la respuesta que la autoridad demandada dio a la petición de la actora infringió lo dispuesto por el 137 fracción sexta del Código aplicable. Máxime, si se considera que el propio actor manifestó desde la solicitud enviada a la autoridad que es concesionar el servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, pues cuenta con la concesión gubernamental definitiva apreciable en copia certificada, misma que no fue desestimada respecto de su alcance y valor probatorio, con la cual, en efecto, quedó demostrado que desde el 10 de septiembre de 1991 el actor ostenta tal carácter. Aspecto que obviamente no se desestima con el dicho de la autoridad demandada en el sentido de que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende algún acto de concesionamiento o su nombre para explotar el servicio público de transporte ya referido, en donde además la autoridad demandada tiene la obligación de cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles de esa dirección a su cargo, así como que se expidan los documentos y demás instrumentos correspondientes a vehículos, como lo solicitó el impetrante, de modo que si no lo están, no es imputable a los particulares, ya que la responsabilidad de tales faltas recae en la propia autoridad obligada a acatar la ley. Consecuentemente, al no existir disposición alguna en ley que autorice a la demandada a denegarse a activar el título concesión multicitado, ello equivale a refutar por sí lo que ya se había decidido por la autoridad dentro de los límites de su competencia, siendo que requisito fundamental por mandato constitucional y legal que en la emisión de un acto administrativo debe existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable. Y esto no sucede así, toda vez que, como se ha visto, el acto confutado en este negocio se emitió sin contener la fundamentación y motivación indebida. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala en el proceso administrativo número 776, diagonal primera sala, diagonal 15. Es cuarto. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 765, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.
Para el desahogo del punto 18º del orden del día, se le solicita al señor secretario de cuenta este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Como único asunto general, se somete a consideración del Pleno los escritos presentados por la licenciada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien es magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el cual se excusa el conocimiento de 47 procesos administrativos y 2 de revisión, los cuales se encuentran descritos en el oficio 174, diagonal 2016, en virtud de que el autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas es su pariente civil por afinidad, así como de 11 procesos administrativos listados en el oficio 175, diagonal 2016, al fungir como autorizada legal de las autoridades demandadas. Por lo tanto, está impedida para conocer dichos asuntos, con base en lo dispuesto por el artículo 29, fracciones 2 y 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado de los Municipios de Guanajuato. Proponiéndose, por tanto, por parte de esta presidencia, si es que así lo determina este pleno, se han resignado los referidos procesos administrativos y los recursos de revisión a las demás salas, en el orden cronológico de remisión y sucesivo al orden numérico por sala, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro asunto, en las mismas circunstancias, este será turnado con base en la última designación de los expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado por el artículo 16, fracción 3 de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. Asimismo, se propone también cuidar el equilibrio de las entradas de las salas, con base en lo dispuesto por el artículo 17, fracción 2, del reglamento interior de este órgano jurisdiccional y el acuerdo tomado por el Pleno en la sesión ordinaria número 1 de 9 de enero de 2013. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre las excusas planteadas por la magistrada de la tercera sala? Bien, no habiendo comentario alguno, se somete a votación las excusas y las propuestas realizadas por la presidencia, por lo que quienes estén de acuerdo exprésenlo levantando la mano. Han sido aprobadas por unanimidad. Una vez que entonces no hay más asuntos generales, señor secretario. No, magistrado presidente, serían todos. Bueno, agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la presente sesión ordinaria de pleno número 5, siendo las 12 horas con 35 minutos. Señores magistrados, muchas gracias por su asistencia y participación.